Donald Trump dijo en público que los cárteles gobiernan México, que Sheinbaum no manda en su propio país, que México hace lo que Washington le ordena que haga y que le ofreció a Sheinbaum eliminar a los cárteles, como si el territorio mexicano estuviera disponible para una operación estadounidense. Todo el mundo esperaba una de dos respuestas: que México agachara la cabeza o que la relación se rompiera. Sheinbaum hizo algo que nadie calculaba, porque la respuesta que dio no fue ninguna de las dos, fue algo más preciso, más difícil de ejecutar, y que si funciona, redefinen la relación bilateral más importante de México de una forma que ningún presidente reciente había logrado frente a Trump. Revisé cada declaración de Trump sobre México, cada respuesta de Sheinbaum y el juego de fondo en seguridad y soberanía de enero a marzo de 2026 para contarte exactamente qué está haciendo y por qué importa más de lo que parece. Colaboración sí, sumisión jamás. Lo que está en juego no es si México acepta o no la ayuda de Trump para eliminar cárteles. Es si Sheinbaum puede sostener una relación funcional con el presidente más agresivo de la historia reciente de Estados Unidos sin ceder soberanía, sin romper la relación económica y de seguridad que México no puede perder. Ese equilibrio es lo más difícil que existe en la diplomacia bilateral. Y Sheinbaum acaba de intentarlo en público. Para entender la respuesta de Sheinbaum, primero hay que entender lo que Trump estaba haciendo. Y para entenderlo hay que separar dos cosas que Trump mezcla deliberadamente: la política exterior y la comunicación política interna. Porque las declaraciones de Trump sobre México no son solo política exterior, son política interior. Trump tiene una audiencia doméstica que responde a ciertos temas con una intensidad que pocos otros temas producen: la frontera, los migrantes, fentanilo, los cárteles, la idea de que México no coopera y que Washington debería ser más duro. Esos temas movilizaron a su base en 2016, en 2020, en 2024 y en 2026, con un segundo mandato en marcha y con la relación bilateral en tensión. Trump volvió a esos temas con la misma fórmula. Pero hay algo que es diferente en 2026 respecto a los ciclos anteriores: el contexto de Venezuela. Después de la operación que resultó en la captura de Maduro, Trump no solo presumió el resultado, usó ese resultado como señal hacia otros actores de la región. El mensaje implícito era claro: Washington puede operar en América Latina cuando decide hacerlo, y si alguien en la región calcula que la administración Trump no tiene voluntad operativa, Venezuela acaba de demostrar lo contrario. Ese contexto es el telón de fondo de las declaraciones de Trump sobre México. No es amenaza directa, es presión contextual. El tipo de presión que no necesita decir vamos a hacer lo mismo en México para que esa posibilidad quede flotando en el aire. Y en ese contexto Trump dijo que los cárteles gobiernan México, que Sheinbaum no gobierna su propio país, que le ofreció a Sheinbaum eliminar a los cárteles, que México y Canadá hacen lo que su gobierno les dice que hagan. Trump no estaba solo buscando presionar a México, estaba buscando que México reaccionara de una de dos formas: si Sheinbaum aceptaba la ayuda para eliminar cárteles o si bajaba el tono de su defensa de la soberanía. Trump tenía una victoria que presumir en casa: México hace lo que le digo. Si México rompía, si Sheinbaum escalaba el conflicto retórico a niveles de crisis diplomática, Trump tenía un enemigo que usar en campaña: México es un estado fallido que no coopera con nosotros. Las dos opciones le servían políticamente a Trump. La tercera opción, la que Sheinbaum eligió, era la que ninguno de sus asesores tenía en el guión. Para entender por qué la respuesta de Sheinbaum es significativa, hay que entender el patrón de respuestas mexicanas que existió antes. Porque México lleva años buscando la fórmula correcta para relacionarse con Trump, y ninguna de las anteriores fue completamente exitosa. El primer acercamiento, Enrique Peña Nieto en 2016. Antes de que Trump ganara la elección, cuando era candidato y México era ya su tema central de campaña, Peña Nieto tomó una decisión que sorprendió al mundo. Lo invitó a México, Trump aceptó, vino. Se paró frente a los micrófonos en Los Pinos con Peña Nieto y pocas horas después, en su mitin en Arizona, dijo todo lo que había dicho antes sobre México. El resultado: Peña Nieto no ganó ningún crédito en Washington por el gesto y pagó un costo político doméstico enorme. La imagen de recibir al candidato que insultaba a México fue percibida en el país como sumisión. La lección de ese episodio fue clara: la deferencia sin condiciones no produce reciprocidad de Trump, solo produce más deferencia exigida. El segundo modelo, Andrés Manuel López Obrador. AMLO desarrolló una estrategia radicalmente diferente: no confrontar directamente a Trump, no escalar el conflicto retórico, mantener el tono cooperativo en seguridad y migración. En la práctica, eso significó que México contuvo flujos migratorios que Trump no quería en la frontera, que la Guardia Nacional Mexicana se desplegó en el sur del país, que las extradiciones aumentaron. A cambio, Trump mantuvo el TEMEC y no escaló sus amenazas de aranceles a niveles de crisis. La estrategia funcionó para mantener la relación funcional.
pero tuvo un costo que AMLO mismo conocía. Era difícil presentarla internamente como soberanía. Era más parecido a administrar la simetría con pragmatismo que a redefinir los términos de la relación. Peña Nieto cedió demasiado sin ningún beneficio. AMLO administró bien, pero sin cambiar el relato de fondo. Ninguno de los dos logró lo que Sheinbaum está intentando: sostener simultáneamente la narrativa de soberanía hacia adentro y la cooperación funcional hacia afuera. Y la razón por la que Sheinbaum tiene más espacio para intentar lo que sus predecesores es, paradójicamente, el propio Trump. Porque en su segundo mandato Trump está más expuesto internacionalmente, más aislado en términos de alianzas tradicionales y más dependiente de que los acuerdos comerciales bilaterales funcionen. Una ruptura con México en 2026 no solo le costaría a México, le costaría también a las cadenas de suministro estadounidenses que llevan décadas integradas con la manufactura mexicana. Sheinbaum tiene esa carta y la está usando, no para amenazar, sino para recordar que la simetría no es completamente unidireccional. La respuesta de Sheinbaum opera en dos frecuencias al mismo tiempo, y entender las dos es lo que permite ver por qué cambia algo en la relación bilateral. La primera frecuencia es hacia adentro, hacia México, hacia la opinión pública nacional, hacia la base política que construyó el relato de soberanía desde enero. Cuando Trump dice que los cárteles gobiernan México y que ella no manda, Sheinbaum no guarda silencio, no deriva un vocero, sale ella y dice lo que el contexto histórico mexicano carga con un peso específico: la soberanía no se negocia. En México el pueblo manda. No son frases improvisadas. Son frases diseñadas para resonar en una audiencia que lleva décadas escuchando que México cede frente a Washington. Frases que conectan con la memoria de intervenciones pasadas, con la expropiación petrolera de 1938, con las negociaciones del TECAN en los 90, con la forma en que cada crisis bilateral termina con México haciendo concesiones que se presentan como cooperación. Frases que dicen: esta vez es diferente, y que le dan a la base política de Sheinbaum exactamente lo que necesita escuchar cuando el presidente más poderoso del mundo dice que su presidenta no manda en su país. Hay algo más que vale la pena analizar sobre la respuesta de Sheinbaum. No dice Trump está mintiendo, no dice Trump está equivocado en los datos, dice que la soberanía no se negocia, dice que en México el pueblo manda. Esa distinción importa. Atacar los datos de Trump, entrar en el debate de si los cárteles tienen o no control territorial, es un terreno donde Trump siempre va a poder decir más. Defender el principio de soberanía es un terreno donde Sheinbaum siempre va a ganar en la audiencia mexicana, independientemente de lo que Trump diga. Pero la segunda frecuencia opera en dirección opuesta, hacia Washington, hacia los mercados, hacia los socios comerciales que monitorean la relación bilateral, sobre la oferta de eliminar a los cárteles. Sheinbaum no la rechaza con hostilidad. Dice que México colabora con Estados Unidos en seguridad, que el combate al crimen en territorio mexicano lo encabeza México, que no aceptará convertir al país en escenario de campaña estadounidense. Y sobre las amenazas de ataques directos que hubieran podido escalar el conflicto retórico a niveles de crisis, dice algo que sorprende por su calma: son parte de su manera de comunicar, y que la respuesta será estrechar más la relación, dos mensajes, dos audiencias, un mismo momento. Hacia México no somos un narcoestado sometido. Hacia Washington no habrá ruptura. Esa simultaneidad es exactamente lo que hace difícil la maniobra. Porque los dos mensajes se contradicen si los lees en el orden equivocado, pero si los lees juntos como estrategia, no como contradicción, describen algo que muy pocos presidentes mexicanos han logrado sostener frente a un Trump en modo agresivo. Para entender hasta dónde puede llegar la estrategia de Sheinbaum, hay que entender el marco dentro del que opera la relación bilateral. Y ese marco tiene nombre: el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, el tratado que reemplazó al TECAN en 2020, el tratado que organiza la mayor parte del comercio entre los tres países de América del Norte, y el tratado que, en el contexto de la relación Sheinbaum-Trump, funciona simultáneamente como base de la cooperación y como límite de lo que cualquiera de los dos puede hacer sin un costo enorme. El TEMEC le da a México algo que el CAN original no tenía con la misma claridad: mecanismos de resolución de disputas que protegen las inversiones y el comercio bilateral incluso cuando hay tensión política. Si Trump decide imponer aranceles a productos mexicanos por razones políticas, para presionar en migración, en seguridad o en fentanilo, México puede activar esos mecanismos, no de forma instantánea, no sin costo, pero tiene un recurso legal que antes no tenía. Y ese recurso funciona como ancla que limita la agresividad de Trump dentro de cierto rango. Porque Trump también tiene intereses en que el TEMEC funcione. Las cadenas de suministro estadounidenses en manufactura automotriz, en electrónica y en agricultura están profundamente integradas con México. Una ruptura comercial no solo le costaría a México,
Le costaría también a las industrias estadounidenses que dependen de esa integración, pero el TEMEC tiene límites muy claros. No protege la soberanía en temas de seguridad. Si Trump decide presionar sobre operaciones conjuntas contra cárteles, sobre presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano, sobre extradiciones o cooperación de inteligencia, eso no está dentro del ámbito del tratado comercial, eso está en el espacio bilateral de seguridad, donde la asimetría de poder es más cruda y donde México tiene menos recursos de negociación. Y aquí está la conexión que ningún análisis por separado de estos dos temas produce. El escándalo de la CIA en Chihuahua, los agentes con uniformes mexicanos, la tercera operación del año sin autorización, ocurren exactamente ese espacio bilateral de seguridad donde el TEMEC no llega, donde la asimetría de poder entre México y Washington se expresa más claramente, donde la colaboración puede fácilmente deslizarse hacia la presencia sin autorización. Y cuando Sheinbaum defiende públicamente la soberanía frente a Trump, lo hace sabiendo que en la Sierra de Chihuahua esa soberanía ya fue violada 3 veces en un año. Esta tensión entre el discurso y la realidad operativa es la que hace que la estrategia de Sheinbaum sea más frágil de lo que es en la mañanera. El TEMEC es la base, el escándalo de Chihuahua es el límite. Y entre los dos está el espacio donde Sheinbaum tiene que ejecutar la doctrina de colaboración sí, sumisión jamás. Un espacio más estrecho de lo que el discurso sugiere. Para entender por qué la respuesta de Sheinbaum importa más allá del ciclo noticioso que entender el patrón histórico. México y Estados Unidos tienen una relación asimétrica por definición. La economía más grande del mundo al norte, un país de 130 millones al sur, que depende del mercado estadounidense para el 80% de sus exportaciones. Esa asimetría crea una dinámica muy específica cuando Washington presiona. Los presidentes mexicanos históricamente han operado entre dos extremos. El primero es ceder, mantener la relación económica a costa de la narrativa de soberanía. El segundo es romper, defender la soberanía a costa de la relación estratégica. Ninguno de los dos extremos es sostenible a largo plazo. Y Trump, con su estilo de comunicación agresivo y su uso de México como elemento de campaña, hace que esa tensión sea permanente y pública. Lo que los analistas identifican en la respuesta de Sheinbaum es un intento de trazar una tercera línea. Colaboración sí, sumisión jamás. Una línea que le permite a México cooperar en inteligencia, en fentanilo y en migración sin aceptar que esa cooperación sea presentada por Trump como obediencia. La relación económica bilateral es la más importante de México, no por elección, por geografía y por décadas de integración económica. Cualquier ruptura con Washington, por más justificada que sea narrativamente, tiene un costo económico que México no puede absorber fácilmente. Y Trump lo sabe, por eso la presión funciona. Pero Sheinbaum también tiene algo que no puede ceder. La narrativa de soberanía que construyó durante meses, frente a Trump, frente a la oposición que pedía intervención extranjera y frente a los casos de la CIA en Chihuahua, es el activo político más importante de su presidencia. Si cede esa narrativa frente a Trump, el costo interno es tan alto como el costo externo de una ruptura. Por eso el equilibrio es frágil, no porque Sheinbaum no sepa lo que está haciendo, sino porque sostenerse entre dos presiones simultáneas, la de Trump que quiere sumisión o conflicto y la de su base que quiere soberanía sin ceder, no tiene una fórmula que funcione indefinidamente. Cada nueva declaración de Trump va a poner a prueba esa línea. Cada operativo de seguridad bilateral va a tensarla. Y cualquier crisis en la frontera puede romperla antes de que Sheinbaum haya terminado de establecerla. Cuando ves la secuencia completa, la respuesta de Sheinbaum deja de verse como una reacción a una provocación de Trump y empieza a verse como la definición de una doctrina bilateral, una doctrina que ningún presidente mexicano había podido articular con tanta claridad frente a Trump, porque los anteriores o cedían más de lo que podían defender internamente o escalaban más de lo que la relación económica podía sostener. Lo que Sheinbaum está intentando establecer es simple en su formulación y enormemente difícil en su ejecución. México colabora. México no obedece. Y la diferencia entre las dos cosas, entre la cooperación entre países que reconocen sus intereses mutuos y la sumisión de un país dependiente que hace lo que le dicen, es exactamente lo que Trump intenta borrar con cada declaración pública. Porque para Trump, el valor político de México no está en la cooperación silenciosa, está en la imagen pública de que México hace lo que Washington ordena. Esa imagen vale en su campaña interna más que cualquier acuerdo real de seguridad. Y Sheinbaum lo entiende. Por eso, cada vez que Trump borra la línea en público, ella la redibuja en la siguiente mañanera, no escalando el conflicto, no cediendo el relato, simplemente redibujando la línea, con el MEC como ancla que limita hasta dónde puede llegar Trump económicamente, con la narrativa de soberanía como ancla que limita hasta dónde puede ceder Sheinbaum políticamente, y con el espacio bilateral de seguridad, donde ocurren cosas como la CIA en Chihuahua,
como el terreno más delicado donde la doctrina se prueba en la realidad. Si esa estrategia funciona, si Sheinbaum puede sostener ese equilibrio durante los próximos años, el resultado no es solo una victoria diplomática en un ciclo noticioso. Es la redefinición de cómo México se para frente a Estados Unidos cuando quien está al frente es Trump. Define cómo México negocia la revisión del TEMEC, cómo responde a la siguiente presión sobre migración, cómo maneja la siguiente crisis en la frontera, cómo sostiene la narrativa de soberanía cuando la siguiente operación sin avisar ocurre en algún estado del norte. Todo eso depende de si la línea que Sheinbaum está trazando ahora se sostiene o se rompe, y eso nadie lo sabe todavía. Pero Trump no dejó de presionar después de estas declaraciones, y la relación bilateral no está resuelta. Lo que nadie sabe todavía son tres cosas. Primera, si colaboración sí, su misión jamás puede sostenerse como doctrina real cuando la presión de Washington escale más allá de las declaraciones públicas. Cuando haya algo concreto sobre la mesa, un acuerdo de seguridad que Trump quiera presentar como victoria, una operación que exija presencia estadounidense en territorio mexicano, una crisis que no admita el doble mensaje simultáneo. Segunda, si el TEMEC, que vence en 2026 y tiene que ser revisado, se convierte en el momento de mayor presión de la relación bilateral. Porque la revisión del tratado le da a Trump exactamente el tipo de palanca que necesita para extraer concesiones en seguridad y migración a cambio de no escalar los aranceles. Tercera, la que más importa para lo que viene. Si Sheinbaum puede mantener simultáneamente el 79, 5% de aprobación interna y la relación funcional con Washington cuando los dos objetivos empiecen a exigir decisiones que se contradigan. Ese momento va a llegar. Y lo que Sheinbaum decida en ese momento define si esta respuesta que cambió el tono bilateral fue el inicio de una nueva doctrina o solo una pausa muy bien ejecutada antes de la siguiente presión.